Yo quiero que analicemos algunas estrategias de Noam Chomsky de manipulación mediática en este juicio por sobornos y fraude procesal. Y quiero que empecemos por una estrategia que vale la pena profundizar: aprovecharse de la ignorancia del público. ¿Por qué quiero que empecemos por ahí? Porque algo que he notado es que la mayoría del pueblo colombiano, al menos de los que uno ve por ahí opinando sobre este tema, no entienden lo que está pasando. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe cuáles son los roles de estos personajes en una audiencia. Y les pongo un ejemplo muy básico. Yo estuve viendo una nota de Noticias 1, que es una red de periodismo independiente, y cuando se filtró el video de contenido para adultos y el otro video de humor, dijo una de las periodistas o reporteras de Noticias 1, dice que el procurador sonrió y apagó la cámara, y no era el procurador, era Franklin Guevara, el abogado auxiliar de Uribe. O sea, estas audiencias ya llevan un año, que empezaron el 9 de abril del año pasado, o sea, en un año, y confunde un abogánster con un procurador. Bueno, aunque esa procuraduría también es de abogánster, pero de todas maneras. Entonces, si alguien que está cubriendo una noticia y que está en un medio tan importante como Noticias 1 no sabe cuál es el procurador o cuál es el abogánster auxiliar, ¿qué podría esperar uno del colombiano promedio? Entonces, ¿qué hacen estos pasquines? Como Semana, Caracol, RCN, Blue Radio, El Colombiano, se aprovechan de la ignorancia del público y, como diría Chomsky, lo infantilizan. Pero yo quiero que cambiemos la palabra infantilizar por la palabra subestimar la inteligencia. Entonces se dan las dos cosas: crean un público muy ignorante, pero a la vez también le subestiman la inteligencia a ese público ignorante. ¿Cómo es posible que tantas mentiras y las ignoran y se pegan de detalles que son tremendas bobadas o titulares que son falsificados? Entonces, por eso quiero que hagamos énfasis en esas dos, y también en una estrategia goebbeliana, que es la saturación. Esa es otra, que si yo repito mucho algo, entonces ese algo se vuelve verdad. Y eso también lo vemos en este contrainterrogatorio. O sea, el tipo pregunta muchas cosas redundantes para saturar y para que crean que el tipo tiene la razón. Y en este caso estamos viendo un montón de preguntas que buscan distraer, cuando la vez pasada ya escuchamos 29 audios contundentes, y entre ayer y hoy se pusieron quizás cientos de audios. Incluso yo hasta perdí la cuenta, porque nada más en los audios de esta señora Eurice Cortés alias Diana se gastaron aproximadamente unas 6 horas. O sea, 6 horas de puros audios. Imagínense, para que venga este abogánster a hacer unas preguntas impertinentes y a desconocer lo que ya todas las personas escuchamos en los audios. Entonces, ahí no solamente están subestimando nuestra inteligencia, sino que están creando públicos fanáticos e ignorantes con titulares falsos. Y muy bien lo decía aquel documental, que esto lo utilizan politiqueros, esto lo utilizan medios masivos de desinformación, esto lo utilizan sectas religiosas, y esa es la forma como entorpecen lo que teóricamente se ha llamado el pensamiento crítico. El pensamiento crítico realmente no tiene ideología, sino que es el conjunto de herramientas que tenemos
desde el pensamiento y desde la lógica para resolver problemas. Es un metapensamiento. ¿Por qué es metapensamiento? Porque utilizamos el pensamiento para resolver problemas del pensamiento. Y es un metalenguaje también. Metalingüística. Utilizamos el lenguaje, la lingüística, para resolver problemas de lingüística, como estos que hemos planteado aquí en estos momentos teóricos. Y por eso quiero conectar con Teun A. Van Dijk, el lingüista neerlandés. Él habla de varias premisas muy interesantes para entender el texto en el contexto. Que en la realidad discursiva hay diferentes tipos de verdades. En el caso de un juicio está la verdad que se conoce como deóntica o deontológica, porque supuestamente decir la verdad es un deber. Hay que jurar para uno cuidarse de que su testimonio sea en vano, y si uno dice falso testimonio, la penalización viene porque uno hizo un juramento. Todos esos testigos falsos se están burlando del juramento, algo muy importante. Y eso tiene unas raíces religiosas, pero realmente son raíces netamente judiciales, de hermenéutica judicial, que inicialmente eran de fanatismo religioso en la Santa Inquisición. Son técnicas que vienen del derecho romano. Pero, ¿qué es lo que más me llama la atención de esto? Cómo se combinan todas las estrategias de manipulación mediática para construir algo que se llama la doxa. La doxa es la creencia basada en la nada, en la opinión, en yo creo, me parece, supongo, me imagino. Esa es la doxa. La doxa se contrapone con la episteme, que de ahí viene epistemología. La episteme es la que le da carácter de ciencia a algo. La ciencia es que esto es igual para usted, para usted y para usted. O sea, la ciencia busca leyes universales, o por lo menos leyes generales. Entonces, en la ciencia, yo digo, esto es y ya. Eso fue lo que hizo el perito John Blanco Barriga, crear unos sistemas, o aplicar más bien unos sistemas de software forense para salvar unas comunicaciones. O sea, nadie está discutiendo si las comunicaciones fueron salvadas o no, o si eran de ella o no. Es evidente que hubo una interceptación, que hubo unas comunicaciones, que hubo unas ayudas. La pregunta es si son ayudas humanitarias o si son sobornos. Pero el límite, ¿quién lo pone? ¿O quién establece si yo estoy dando ayudas humanitarias a cambio de algo, o si simplemente es un soborno? Ahí entran las leyes del lenguaje. Por ejemplo, hay una ley básica del lenguaje que nunca falla, y es cuando yo hago una acción, tengo una motivación. Yo no me voy a poner a irme por allá de regalado a la Corte Suprema de Justicia a decir mentiras porque soy mitómano y ya. Pero ¿cómo mido yo eso? El interés que tiene la persona en decir esas declaraciones. Cuando dice, lo que nos importa es el cheque,
dice un audio claramente. Cuando en un audio se dice, los que necesitan los testigos son ellos. O sea, eso demuestra que yo no estoy testificando por convicción, sino porque me están dando una plata. Es que esos HPs no me han pagado la plata completa. Entonces dice alias Diana, los que necesitan los testigos son ellos. ¿Cómo nos van a meter el cuentico de la ayuda humanitaria? Un cuentico totalmente rebuscado, como si esos abogánster fueran ONGs muy amplias y como si los paracos fueran población muy vulnerable como para darles ayudas y bonos. Bueno, como forma de terminar la clase de hoy, quiero que a la luz de la teoría de Van Dijk, de Chomsky, de Emerson Grosterdorff, de Russell, de Bale, de Hipona, de Foucault y de la paradoja del mentiroso cretense de Epimenides, a la luz de esas teorías, vamos a analizar estas preguntas del abogánster, Amaya, y ahí sacaremos algunas conclusiones. Usted le dice, yo no sé cuáles son las cosas o no son las cosas de ustedes, el enredo, los problemas que tienen. ¿Sí me entiende? Usted le dice así. Entonces usted le dice, a ver, Juan, porque si otro habla y todo eso y comparta con lo de Alonso, Alberto creo que es, eso se pone maluco, ¿sí me entiende? ¿Qué es lo que le quería decir Carlos Enrique con que usted le dijera eso a Juan José? ¿O qué entendió usted? Que si él apoyaba a Alberto en lo que Alberto decía, pues se le iba a poner maluco pues, a los abogados. Y en ese contexto también le dice, y ahí ya lo jalan a uno, y pues desvirtuar 2 contra 1, eso ya queda muy berraco. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería significar Carlos Enrique? Que si él apoyaba a Alberto, pues ya sería más difícil de desvirtuar lo que Alberto decía. Y dice o menciona a alias Copra en esa conversación, ¿es correcto? Sí, señor. Y dice algo así como que ya llaman a Jopra. Ya llaman a Jopra porque le tienen un miedo, no les ha querido hablar, no le han dado plata, a veces ahorita uno qué. Y es la verdad lo que dice el negro, o sea, él está tratando de decir que también se insinúen a estos abogados que también Jopra podría declarar sobre estos hechos de que menciona. Eso es lo que quiere. Él quiere que yo le lleve una razón al doctor Juan José y le diga que Jopra también está de acuerdo con Víctor en que van a apoyar a Alberto. O sea, quieren acusar a Alberto Guerrero o cacique Pipinta, Pablo Hernán Sierra, de ser él el que está buscando testigos para falsificar el testimonio en la corte. O sea, están invirtiendo los culpables. Eso es una estrategia totalmente manipuladora. Eso es como cuando un violador se quiere justificar diciendo, no, es que es culpa de ella porque ella me tentó con la minifalda. O sea, cuando el victimario culpa a la víctima, y eso está pasando en este caso, que estos victimarios del cartel de falsos testigos ahora quieren decir que los otros, como alias Alberto Guerrero, son los que estaban fabricando el cartel de falsos testigos. Increíble. Y dice en ese contexto que él habló con el negro. ¿Qué entiende usted cuando le dice que él ya había hablado con el negro? Que de lo que él me está proponiendo a mí en ese momento, ya lo había hablado con el negro. O sea, que el negro estaba de acuerdo en que él presionara de ese modo a los abogados. Es lo que yo entiendo. Y cuando se refiere al negro, ¿a quién se refiere? A Jopra. Y conforme a lo que usted conoció para esas fechas y las conversaciones que tuvo con Jopra, ¿usted pudo verificar si efectivamente Jopra estaba de acuerdo con eso que decía Víctor, que él estaba de acuerdo? Nunca. Jopra nunca estuvo de acuerdo con él
en eso, en otros procesos del frente. No lo escucho, doctor. Perdón. Le dije, no, espere, yo hablo con Diana, a ver. Me dijo, sí, hágale, cuadre con ella. Y usted sabe que nosotros le damos apoyo a Alberto, que nos dé la corte de seguridad y de todo lo que nos dan esos malparidos y así sueltan la plata de esos HP. Y es la verdad, mija. ¿Qué quería decir con eso, Carlos Enrique? Pues que realmente, si yo le decía eso al doctor Juan José, pues me imagino que ahí mismo los supuestos involucrados en el tema, pues le iban a pagar para que no fuera a decir eso o no fuera a ponerse de acuerdo con Alberto. O sea, si alias Víctor los estaba extorsionando, ¿por qué no lo denunciaron por extorsión? ¿Y por qué el que está en el juicio acusado de extorsión no es alias Víctor? Porque alias Víctor es el testigo y el cliente de ellos es el acusado. O sea, otra cosa ilógica. En eso que me dice a mí, me dice que Compra lo apoya. Y es verdad que usted le contestó, pues a ver, yo le voy a marcar ahorita al abogado Juan a ver si me contesta. ¿Usted le dijo eso? Sí, señor, yo le dije eso. Pero usted se lo dijo en el sentido de que iba a transmitir ese mensaje que él le estaba proponiendo, ¿o por qué se lo dijo? Por lo que yo ya le he ido diciendo. Yo le decía que los abogados me llamaban y me contestaban. Entonces, pues yo le dije, si él me contesta, yo le doy su mensaje. Pues, efectivamente, el doctor me contestó y yo le comenté lo que usted me estaba diciendo. Pero no es son de presionarlo, sino que doctor lo que Víctor está diciendo. Y en esa misma conversación es verdad que usted, o que él, a reconciliado le dice, eso usted le dice, no vea, por ahí eso van a llamar a aquel. Y me dijo que me llamaban a mí eso de la masacre de allá. Yo no tengo nada que ver, pero usted sabe que uno en reuniones oye, usted le mete el cascano, mija. Usted sabe cómo es. A ver, Diana, para que saquemos, mija, porque esto está muy, hijo de puta, esto está muy HP. Ese man ahí, ¿ves? Ese HP no es pobre de sacar 100 o 200 millones de pesos. ¿Qué le saca? Ahora van a decir que HP es Hewlett Packard, ¿no? Van a empezar a engañar con las bobadas. Queriendo decir Carlos Enrique Vélez con estas manifestaciones. Primero, si se las dijo y qué entendió usted con esa manifestación. Sí, él me las dice. Lo que yo entiendo es que de manera como quien no quiere la cosa, yo le digo al abogado Juan José, pues que yo no estuve presente en lo que pasó en la masacre de Río Sucio, pero que sí tuve conocimiento por reuniones o porque lo escuché de otras personas. Que eso es pues que con eso esos manes ahí no van a entregarle esa plata. O no las van a entregar, porque me mete a mí y me mete a Jota también. O sea que la meten a ella. O sea que ella cometió este delito fue porque la metieron. O sea, no porque ella realmente lo haya cometido. O sea, ella se vuelve a limpiar. Es decir, lo que él quería hacer era que usted se involucrara también en el chantaje y que le dijera a los abogados que usted, si bien no había participado directamente en el tema de la masacre, pues que tenía algún tipo de conocimiento. Y que... es que el chantaje, o sea, ya está asumiendo que hubo un delito que es extorsión. Pero es una forma como de amedrentar, ¿es correcto? Ofreció su señoría, el doctor dice chantaje y pues ni la testigo ni lo que yo escuché por lo menos, en ninguna parte se habla de eso. Entonces es una palabra pues agregada por el señor defensor. Esta fiscal está en la jugada, vea. Yo no sé, yo sabía que iba a decir eso. No, mentira, no lo sabía, pero qué bien que lo dijo. Pues digo, la señora testigo utilizaba la palabra extorsión. Lo que quería Carlos era que usted, al hacer esas manifestaciones, se hiciera parte de lo que usted entiende como una extorsión, ¿es correcto? Sí, señor. Qué mentiroso. O sea, él fue el que metió la palabra extorsión y la testigo le dijo, sí, extorsión. O sea, él fue el que indujo a la testigo a decir eso. Si ven que hijo de madre tan mentiroso también ese abogánster. Que yo presionara a los abogados haciéndoles esos comentarios para que ellos accedieran a la solicitud de dinero que él le iba. O sea, los abogánster lo buscaron, le hicieron promesas, le hicieron 26 consignaciones
Y el tipo allá encerrado dice que los estaba extorsionando. O sea, a unos abogados. ¿Usted o ya le había hecho o venía en proceso de hacer? Y en esta conversación, de cierta Es que ni que alias Víctor fuera Uribe. O sea, si fuera Uribe, bueno, pero alias Víctor allá en la cárcel, en situaciones paupérrimas, económicas, sin tener con qué comprar las medicinas a su hermana mayor que le dice su madre. Imagínense, o sea, un pobre tipo allá encerrado en la cárcel de Palmira, pabellón de máxima seguridad, y que los pobres abogados están extorsionados por él. ¿Ah? Entonces, si realmente los extorsionó, entonces ¿por qué al tipo no lo condenaron por extorsión? Porque si yo le mando 26 giros a otra persona y luego digo que esa persona me extorsionó, yo tengo que hacer condenar a esa persona, y ahí está la prueba de que me extorsionó. manera de comenzar O sea, quieren cambiar, miren la manipulación mediática, quieren cambiar soborno mía a extorsión del otro, descarados. a decir que en esta masacre estas personas sí estaban involucradas. Mario, Santiago, ¿usted recuerda eso? Sí, él dice que esas personas estuvieron involucradas, que porque a él es que le tocó hacer ese operativo y que diga eso. Y previo a estas comunicaciones, el conocimiento suyo era que Carlos Enrique Vélez hiciera esas indicaciones de que efectivamente estas personas tuvieron participación en estos hechos. ¿Le repito la pregunta, doctor? ¿No le escuché bien? Previo a estas comunicaciones, en las que él ya está molesto, en las que no le contestan el teléfono, ya en el mes de junio, él había ya hecho este tipo de manifestaciones de que estas personas habían estado involucradas en estos hechos. A mí no. O sea, él antes de empezar en su pelea, siempre le ha llamado yo así con los abogados, él nunca, en ese problema, él nunca antes me había dicho eso. Bueno, realmente no sabemos si se lo dijo o no se lo dijo, pero obviamente antes. Pero recuerden que Víctor era un testigo a favor de ellos y que hay una declaración que cita el señor Julio Sánchez Cristo en la W Radio, en una entrevista que le hacen a Pablo Hernán Sierra, y en ese audio Víctor ya había tocado ese tema, y ahí Víctor estaba testificando en contra de Pablo Hernán, porque le estaban pagando para testificar en contra de Pablo Hernán. O sea, esa parte tumba la pregunta del abogánster, o sea que el abogánster está tratando de distraer con una pregunta con falsedad. Ni diga tener conocimiento de que eso había pasado así o que cómo había sido pues lo de la muerte de sus indígenas, pues porque él me lo empieza a contar ahí pues en esa situación y que estaba involucrada un candidato a esta alcaldía. Pero no, antes no me lo había comentado, ni tampoco era de interés, ni siquiera en el punto de violencia que fue por esos hechos, tuvo interés, aunque yo fui testigo en ese caso, yo no tuve interés. Perfecto. Franklin, por favor, para su señoría, la testigo ha manifestado también que sostuvo conversaciones con el señor Juan José Salazar para esta misma época, para efectos de, como indicó que no recordaba las fechas exactas, para efectos de refrescar memoria, solicitaría, Franklin, que le podamos poner de presente a la testigo una comunicación de el día 16 creo que es el 16 de junio con Juan José Salazar, Franklin. Verifiquemos, por favor, pongamos la presente. Previa traslado, digamos, a la fiscalía con todas las referencias para que haga la corroboración del caso. Miren, ¿qué relevancia tiene una fecha cuando los demás audios son totalmente comprometedores? Cuando ella misma dijo, Uribe está desesperado buscando testigos, ustedes lo escucharon en la clase pasada, ella decía, claro, hay que aprovechar esta oportunidad, le voy a decir a Jonathan, le voy a decir a Julián, no, hay que bregar a convencer a Julián, no, es que hay que llevar esto a la corte, y ahora le van a disque refrescar memoria de una fecha irrelevante que no tumba todos los audios que hay, en donde se muestra que claramente ella fue una testigo falso en la corte y aquí también es una testigo falso y que le están pagando para
seguir diciendo mentiras o le están metiendo miedo, alguna de las dos. Y por cosas como estas es importante que hagamos buen uso de nuestro pensamiento crítico, de las nuevas tecnologías y de este tipo de teorías que hemos visto hoy. Hoy hemos visto conceptos de 10 teorías diferentes, pero que todas apuntan a lo mismo, al desarrollo del pensamiento libre, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Y por eso insisto en que hay una estrategia que es más importante que las demás y que de pronto no la hemos analizado con el rigor que merece, que es la de apelación a las emociones. Recuerden que esa la vimos antes de irnos al descanso. Yo lo que veo en este contrainterrogatorio es una total apelación a las emociones, y se los voy a decir en diferentes momentos porque ustedes han escuchado esta parte de la audiencia. Por ejemplo, él dice, y Alex Víctor era muy loco y la amenazaba, y Pablo Hernán Sierra era egocéntrico, y porque Alex Víctor le dijo que el calvo era bien y luego le dijo que era un bandido como él, y porque les dijo HP. O sea, él apela no solo a la emoción de la testigo falsa, sino que también apela a la emoción de la gente que está viendo la audiencia, que no tiene conocimiento de la audiencia, que tiene simpatía por el acusado y que se desinforma en los medios masivos de desinformación que favorecen las tesis del acusado. O sea, todo está compenetrado en un engranaje de falsedades, en un circo mal montado. Es un circo que no da risa, sino que da lástima que en Colombia haya gente tan manipulable. Y la gente utiliza mucho un sofisma de distracción, recuperando el concepto de Pierre Bayle del sofisma como algo paradójico. El sofisma de distracción tiene que ver con que este juicio es algo ideológico. O sea, por ejemplo, si uno defiende al acusado es de derecha, y si uno quiere que condenen al acusado es de izquierda. O sea, hay gente que cree que este juicio es un tema ideológico y un tema político y politiquero, cuando aquí lo que hay en este juicio es un acervo probatorio impresionante. Hay grabaciones, hay chats, hay videos, hay testigos que sí han sido coherentes, como Pablo Hernán Sierra, como Carlos Enrique Vélez alias Víctor. Hay peritos que han hecho un trabajo técnico, científico, profesional, como Luz Mireya López y como John Blanco Barriga. Y hay testigos que han sido coherentes desde el principio, desde hace 15 años, como el mismo Juan Guillermo Monsalve Alas Guacharaco, como Pablo Hernán Sierra, como otro que ya fue declarado víctima en el proceso, como Iván Cepeda Castro. Y ahí es en donde uno se da cuenta que existen unos sesgos para desviar la atención. Recuerden que ya en una clase pasada, hace aproximadamente 2 semanas, estamos hablando de los sesgos cognitivos y que hablamos, por ejemplo, del sesgo de confirmación, que ese se ve mucho en este caso. Por ejemplo, si yo quiero hacerle creer a la gente que el acusado es inocente, que es un perseguido político, que no hay pruebas contra él, que por el contrario la víctima, en este caso Iván Cepeda, es el victimario. O sea, si yo quiero defender esa tesis, yo hago un sesgo de confirmación. Entonces yo solamente escucho al abogado de la defensa, solamente leo los medios que están a favor del acusado o veo los noticieros que están a favor del acusado, solamente escucho las tesis que favorezcan al acusado. Cuando hay audios comprometedores me hago el loco, los ignoro o no los entiendo. Obviamente, también puede haber un sesgo de confirmación del otro lado, de quienes desean que el acusado sea condenado. Por ejemplo, si yo solamente cito el interrogatorio y el redirecto de la fiscalía, por ejemplo, si yo solamente escucho la opinión de los abogados de víctimas,
Por ejemplo, si yo solamente cito los medios alternativos que están en contra del acusado, o el medio estatal que está supuestamente en contra del acusado, o que no defiende las mentiras del acusado. Pero, ¿cómo hacemos para evitar el sesgo de confirmación? Mostrando todo. Como dice la frase de cajón, el que nada debe, nada teme. Por eso, en algunas oportunidades, hemos escuchado el interrogatorio de la Fiscalía. Hoy estamos escuchando el contrainterrogatorio de la defensa. Y también hemos escuchado todos los audios, bueno, al menos 29 audios. De pronto los audios que pusieron ayer y hoy no los hemos escuchado porque son muchísimos y ahí nos gastaríamos toda la clase. Entonces ya sería tarea de ustedes que los investiguen. Igual están publicados en un montón de canales. Ustedes tienen acceso a esa información, porque esta información por fortuna es de dominio público. Hace 10 o 15 años esta información también era de dominio público, pero no era tan de fácil acceso, porque no es lo mismo ver esta audiencia en un video en vivo y en directo que leerla en el radicado del magistrado ponente de la otrora Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes Medina. Son 1554 páginas. O sea, ¿qué colombiano tiene el tiempo, la disposición y el conocimiento para leerse un radicado de 1554 páginas? O sea, esa sería una forma muy intelectual de entender el caso. Pero viendo los videos es una forma más didáctica de que ustedes vayan viendo qué dice este, qué dice aquel, por qué el abogado pregunta esto y no pregunta lo otro, por qué ocultan esto. Y ahí es cuando uno ya sale un poco del sesgo de confirmación. Ahora, el sesgo de parcialidad. Y acá, y con este quiero terminar la clase de hoy, porque ya está un poco tarde. Y les pido el favor que vayan firmando en una hojita los nombres para tomar la asistencia de hoy, que lo voy a tener en cuenta en la calificación. Pero quiero terminar con esto, con el sesgo de parcialidad, que me parece bastante delicado. A los que somos analistas en este juicio, ya sea en nuestra labor como docentes o en nuestra labor como medios alternativos o cualquier rol que tengamos ahí que supuestamente obedezca a algo que no hace parte del montón de las personas, se nos pide evitar el sesgo de la parcialidad. Pero yo les digo algo con toda sensatez. El que es imparcial en un juicio es alguien que está mintiendo, porque uno siempre está a favor de algo, a no ser de que uno sea pues un importaculista, un anarquista que no le importa nada. De pronto se la creo. Y también la juez no puede estar contaminada, por eso hay pruebas que la juez solamente puede ver ahí. Por ejemplo, la juez 44, Sandra Liliana Heredia, no puede hablar con alguien que esté ahí en el juicio por fuera del juicio. Es decir, donde descubran que la juez 44 chatea con la fiscal Marlene Orjuela, o con los abogados de la defensa, o con los abogados del acusado, ahí sí la recusan, porque la juez no puede hablar con ellos por fuera del juzgado de Palo Quemado. Si le pillan unos chats eróticos a la juez con algunas de las partes, pues qué imparcialidad va a tener la juez. Al menos la juez debe aparentar. Puede que ella tenga una postura y que quiera tomar una decisión sin importar los hechos. Puede que sea una juez arbitraria. Estoy hablando de un caso hipotético. Pero ella tiene que aparentar imparcialidad. Y les pongo un ejemplo con los que les gusta, por ejemplo, el fútbol. ¿Ustedes qué pensarían si hay un partido, por ejemplo, de Copa Libertadores entre un equipo argentino, un equipo brasilero, y el árbitro que pita es argentino, pero supongamos que tiene nacionalidad italiana también? Entonces digan, no, es que el árbitro es argentino. No genera la confianza o la apariencia de imparcialidad. O el árbitro chatea con los jugadores de uno de los dos equipos. O sea, es cierto, eso de una genera suspicacia.
porque eso anula la apariencia de imparcialidad. O sea, la imparcialidad realmente no existe, porque si estamos en una dictadura y decimos que somos imparciales, estamos a favor del dictador y en contra de las víctimas del dictador. Por ejemplo, a mí me han dicho que yo debo ser imparcial, que porque soy docente yo debo ser imparcial. Pero yo les digo con toda sinceridad, en un caso donde hay delitos tan graves, para tapar delitos mucho más graves, que son delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada, tortura, homicidios en personas protegidas, concierto para delinquir, en convivencia de agentes del Estado y grupos paramilitares, o sea, donde hay algo tan grave de lo que se acusa a un expresidente, al que quería acusársele realmente de crímenes de lesa humanidad y no de estos delitos que son para tapar los otros, en donde la justicia ha sido tan débil de no acusarlo de esos crímenes y lo tuvieron que acusar en Argentina, porque aquí la justicia no funcionó, en donde las víctimas son revictimizadas botándole la basura de sus hijos por parte de un congresista que es simpatizante de la ideología del acusado, en donde le borran murales a las víctimas. O sea, ¿cómo me piden a mí que sea imparcial? Porque imparcial no significa verdad y parcial no significa falsedad. Porque yo puedo ser imparcial y eso no significa que tengo la verdad. O yo puedo ser parcial y estar a favor de algo y eso no significa que tenga la mentira. Yo soy parcial a favor de las pruebas. Si aquí no hubiera pruebas y fuera pura verborrea, que es que este paraco dice una cosa, este otro paraco lo desmiente, luego lo desmiente este, es un chisme. Si este juicio estuviera basado en chismes, aquí no lo podríamos analizar de manera técnica, solo lo podríamos analizar de manera retórica y ya. ¿Quién tiene más poder de convencimiento y ya? ¿Quién tiene más me gusta? ¿Quién tiene más like? ¿Quién tiene más reacciones? Pero, ¿por qué estamos analizando este juicio? Porque este juicio tiene acervo probatorio, algo muy importante. ¿Y qué es el acervo probatorio en el derecho? Es la cantidad de pruebas que hay para acusar a alguien de algo. Esos audios son totalmente comprometedores. Las grabaciones con los relojes espías de Juan Guillermo Monsalve también. Las interceptaciones telefónicas también. Los videos del peritaje también. Las conversaciones de WhatsApp, tanto en audio como en letra, también. Entonces, aquí hay acervo probatorio. Los abogados defensores saben que su cliente es culpable, pero a ellos les pagan por aparentar que su cliente es inocente y que no es culpable. Y claramente, acá en Colombia, la justicia ha sido para el de Ruana. La justicia no ha sido para el delincuente de cuello blanco, lamentablemente. Y esto es totalmente lamentable. Bueno, vamos a escuchar la última pregunta del abogánster, la última respuesta y nos vamos. Conversación, díganos si es verdad o no que usted le manifiesta preocupación al doctor Juan José por el tema de Carlos Enrique, ¿es correcto? Es correcto. Usted le dice en esta conversación que me preocupa la situación con él. Entonces yo le muestro lo que él me ha escrito y lo que él me ha dicho, porque me parece que es una situación peligrosa. Ese fue el calificativo que usted le dio, eso fue lo que usted le dijo y ese fue el calificativo que usted le dio a lo que estaba pasando. Sí, señor. Es verdad que usted le dice a renglón seguido
Y pues yo no quiero que ustedes se metan en problemas ni resultar pues tampoco en problemados, ni los unos ni los otros, pero pues no me gustan las intenciones. ¿Es verdad que usted le dijo eso al doctor Juan José? Sí, señor, se lo digo. Es decir que, contrario a lo que le había dicho Víctor a usted en la llamada de horas antes, donde él le había dicho que de cierta manera lo ayudara para presionar al abogado Juan José, usted lo que hizo fue advertir al doctor Juan José de las intenciones de Carlos Enrique Vélez, ¿es correcto? Es correcto, doctor. Miren, ¿cuáles eran las intenciones de Carlos Enrique? Él quería un cheque, lo mismo que ella. O sea, ambos tenían la misma intención, un cheque. Pero a Carlos Enrique no le cumplieron la palabra y Carlos Enrique se enojó. Pero ellos no quieren vender la idea de que a Carlos Enrique le estaban faltando con un cheque, sino que quieren vender la idea de que Carlos Enrique estaba extorsionando y que también quería que ella extorsionara. Entonces, están falseando la realidad. Y ahí tienen ustedes lo que es la manipulación mediática y cualquier anulación de pensamiento crítico. Pero tengo un par de conclusiones para compartir con ustedes. La primera, toda esta teoría del mentiroso cretense y de las Epiménides o del señor Epiménides nos muestra que el lenguaje tiene muchas trampas, muchas oscuridades, pero que gracias a la lógica hay cosas que se pueden esclarecer del lenguaje, no todas, porque el lenguaje no es una transcripción de la realidad, es una reconstrucción lingüística de la realidad. Y la segunda conclusión, por mucho que haya retórica, trampas, manipulación de datos, sofismas de distracción y todo tipo de artilugios de manipulación de las emociones, la verdad casi siempre se termina imponiendo, y más cuando existe el acervo probatorio suficiente como para mostrar cuál es la versión más cercana a la verdad. Y esa es la tarea del pensamiento crítico. Y solo así, cuando se acerca uno a la verdad y logra uno escapar de tanta manipulación mediática, se logra lo que hemos soñado como una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Listo, nos vemos el próximo viernes. Ya el próximo viernes es Semana Santa. O sea, nos veríamos el viernes de más arriba y ya con esto terminamos esta unidad. Esta unidad que está relacionada con las falacias, con las estrategias de manipulación y con lo que es su aplicación, en este caso, en un juicio de materia penal. La próxima unidad que vamos a empezar tiene que ver con lo que se llama las guerras de 4G o las guerras de cuarta generación. Entonces ya no vamos a analizar tanto los argumentos de las audiencias, sino que vamos a analizar las noticias falsas. No solamente de esta audiencia, sino de otras audiencias y de otros contextos. Vamos a hacer un análisis profundo de las noticias falsas, del espionaje, del hackeo y de otras trampas que se utilizan en las guerras 4G, como las llaman desde 1989. O sea que ya con esto terminamos esta unidad y ya en 2 semanas empezamos la segunda unidad del curso. ¿Listo? Entonces, ¿ya firmaron la asistencia? Perfecto. Entonces, eso, firmen los que falten y ya nos vemos el próximo viernes y gracias por la atención y por quedarse hasta el final.